Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Por favor, confírmenos si nos escuchan. Mi nombre es Juliana Duque y yo les doy la bienvenida a nuestro primer webinar en nombre de Empresas Gasco. Por favor, confírmenos en el chat si nos están escuchando bien, por favor. Buenos días. Listo, dicen que sí nos escuchan bien. Si llegan a tener algún problema de conexión, es más que le refresquen la pantalla y ya no hay ningún inconveniente en la conexión. Bueno, en nuestro primer webinar hablaremos sobre beneficios del GLP. Hoy nos acompaña Olger Yesid Moreno. Él es nuestro director técnico y de instalaciones. Él lleva 2 años en Empresas Gasco. Él es ingeniero mecánico y lleva 14 años de experiencia trabajando con el gas natural y el GLP. Entonces, Olger, te doy la palabra para que empecemos nuestro webinar. Ok, bien, bueno, bienvenidos a todos los participantes. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, este es nuestro primer webinar donde la empresa Empresas Gasco ha decidido compartir un poco del conocimiento del GLP, de las características, donde vamos también a revisar y a conocer un poco de cuáles son sus principales usos y todos los mitos o algunos de los mitos que existen alrededor del manejo y del uso de este combustible. Bueno, entonces sin más preámbulo vamos a iniciar con nuestra presentación. No sé si me confirman que todos la estén viendo antes de iniciar. Sí, sí ven la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, Olga, ya Perfecto. estamos viendo la presentación, ya se ve. Listo, bien. Bueno, entonces como se mencionó, lo que queremos en este webinar es hablar un poco sobre todo lo que son los beneficios, los usos que tiene el GLP y todo lo que se crea alrededor a lo largo de estos años, de muchos paradigmas que se han generado frente al uso del GLP y las condiciones que este maneja. Bueno, entonces en nuestro contenido vamos a ver cuáles son las fuentes de producción, la participación de los combustibles en Colombia, los canales de distribución del GLP, cuáles son los beneficios del GLP y mitos del GLP frente a la seguridad. Entonces, primero tenemos que aclarar y como acondicionarnos un poco en qué es el GLP. Y bueno, el GLP es un producto de petroquímico que resulta principalmente de la refinería del petróleo o del secado del gas natural. Luego existen acá en Colombia por lo menos dos fuentes de donde podemos obtener el GLP. Y vemos en la gráfica cómo desde el año 2005 hacia el 2019 en lo que estamos hoy en día, cómo han venido cambiando las fuentes de suministro del GLP, donde hacia la década del 2000 al 2010 la principal fuente era las refinerías que tenemos acá en Colombia, principalmente en Cartagena y Barranca Bermeja, y cómo ha venido a lo largo de los años disminuyendo y se ha trasladado un poco hacia los pozos de generación o los pozos donde se estaba obteniendo el gas natural. Entonces esas son las dos fuentes principales de donde se obtiene el GLP. También hay una fuente que es algún gas que en algunas ocasiones pues, no se logra cumplir con todas las necesidades, con toda la demanda que tiene el país, y lo que se hace es importar el GLP de otros países productores también. Importante aclarar en este tema de la fuente de producción que dependiendo de la fuente también varía la composición del gas, en este caso del GLP. Entonces no es lo mismo
tener un GLP que proviene de una refinería, como el caso de Barranca, a un GLP que proviene de un pozo donde se está haciendo un tratamiento del gas natural, como es un campo Cusiana, un campo de Copiagua, donde las características físicas del gas varían dependiendo de la fuente. Entonces, esto hace que en algunas condiciones tengan mayor poder calorífico, que ya vamos a ver más adelante qué es esa característica, tengan unas diferencias en densidad y básicamente se debe a la composición de cada uno de estos gases. Entonces, ¿qué cantidad o qué proporción de mezcla tiene el GLP de acuerdo a sus principales componentes? ¿Sí? Entonces, eso hace que varíe dependiendo de la fuente de donde se esté obteniendo el GLP. ¿Y por qué es importante conocer las características? Hay muchos procesos en la industria y en la parte comercial que requieren que algunas características sean específicas y sean muy dedicadas para poder conocer de qué tipo de gas es el que se requiere, y por eso pues es importante muchas veces saber en cuanto el cliente qué es lo que requiere, qué calidad requiere para poder, digamos que suministrar las mejores condiciones a lo que el cliente está necesitando. Hoy en día en Colombia pues tenemos una gran canasta de combustibles que se están utilizando, pero vemos que el porcentaje de utilización del GLP pues es un porcentaje bastante pequeño comparado pues con los otros combustibles que tienen la mayor participación. Entre esos tenemos el diésel, la gasolina, la energía eléctrica, el gas natural y la leña, que son como los que tienen una mayor participación. De hecho, pues el diésel, la gasolina y la leña, pues si sumamos solamente la participación de esos tres, nos suman más del 50% de la participación que tienen hoy en Colombia. Y pues eso hace que la cantidad de emisiones de CO2 que se emiten al año, pues que sean bastante comparado con otros países. Por lo menos desde el 2012 lo que vemos es que Colombia está produciendo 80 millones de toneladas y que ha venido incrementando en los últimos años. De 80 millones pasó a 98 millones en el 2018, que corresponde casi a un 22% de crecimiento en los últimos 8 años, 6 años. Esto pues nos representa un crecimiento anual, un crecimiento solo en el año 2017 pues no hubo crecimiento, pero mira que todo ha sido con el uso de los combustibles que no tienen una consideración propia con el medio ambiente. ¿Cuáles son los canales de distribución? Bueno, el GLP, digamos que acá en Colombia tiene por lo menos dos medios o dos formas de poderlo distribuir. Una de ellas, pues la más conocida, es el canal de envasado, donde todo el GLP que en algunas ocasiones llega a las viviendas, llegan a los comercios, van en cilindros que pueden ir desde los 20 hasta las 100 libras, y a este canal es el que se le conoce como canal de envasado, ¿sí? Y ha venido sosteniéndose a lo largo de los años. Sin embargo, el siguiente canal, que es el canal de granel, que es el que normalmente se utiliza un tanque de almacenamiento. Estos tanques de almacenamiento pueden ser desde los 80 a los 30.000 galones, dependiendo del uso o del tamaño de la instalación en que se quiera suministrar. Pero lo que vemos es que a lo largo de estos últimos años el canal de granel ha venido creciendo, ha venido aumentando su participación, y digamos que de cierta forma se debe a que también la industria ha venido utilizando, ha empezado a enfocar un poco más
su calidad de emisiones, de mejorar un poco las emisiones, de mejorar también sus rendimientos y mejorar las condiciones de la compañía. Eso hace que mejore también la utilización de estos combustibles. Por eso ha mejorado la participación del GLP como canal en granel. Aparte que hay algunos municipios que también empiezan a utilizar este combustible para uso residencial, empleando redes de distribución, ya no por cilindro. Entonces empieza a quitarle un poco de mercado a los cilindros y a utilizarlo mediante el canal de granel. Y aquí entramos un poco a ver lo que son los beneficios del GLP. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este combustible que tiene una energía excepcional? Entonces lo podemos ver en cinco grandes ítems. Y el primero es que es un combustible eficiente, es un combustible portátil, un combustible limpio, accesible y versátil. Entonces, dentro de las características de un combustible eficiente, podemos ver su poder calorífico. El poder calorífico que tiene el GLP, bueno, primero, ¿qué es el poder calorífico? Es la cantidad de energía que puede generar un combustible en el momento de realizarse su combustión. Entonces, la cantidad de energía que puede liberar cualquier combustible en el momento que se está generando su combustión. El GLP, pues comparado con otros combustibles, está muy por encima, por ejemplo, con el gas natural, con el metanol, el etanol, y digamos que tiene una cercanía con lo que es el poder calorífico de otros combustibles como gasolina y el diésel, que son, digamos que los más utilizados hoy en día en todo lo que es en los motores de combustión interna, y que tienen alta participación en el transporte acá en Colombia, y era lo que veíamos hace unos instantes sobre el tema de la cantidad de emisiones que se emiten por este uso de combustibles. Entonces el GLP está categorizado como uno de los combustibles que tienen alto poder calorífico, que se representa en una eficiencia en el uso y en la energía que nos puede brindar para desarrollar cualquier actividad en las industrias que estemos participando. Entonces, en este caso, el GLP tiene alrededor de 90.000 BTU por galón que utilicemos, me puede generar alrededor de 90.000 BTU, y todo depende también de las fuentes en donde estemos obteniendo este GLP. Por eso les comentaba al inicio que es importante conocer cuáles son las características que requieren nuestros usuarios para poder determinar cuál es el mejor y cuál es la opción más adecuada en cuanto al tipo de GLP a utilizar. Importante conocer un poco de las características y las propiedades del GLP. De aquí, que es de donde se origina, digamos que todos los mitos o todas las, de pronto, ideas no correctas por el desconocimiento del uso o de las características propias del GLP. Entonces es importante que las recordemos y las conozcamos un poco para saber qué es lo que tenemos nosotros incluso nuestras casas, en la parte comercial o en nuestra industria, cómo se comporta ese combustible que tenemos ahí utilizando. Lo primero es saber que tiene una presión de vapor que, dependiendo de la temperatura del ambiente en el exterior, pues puede aumentar o puede disminuir. Como promedio, pues trabajamos con una presión de 83 psi a una temperatura de 21 grados centígrados. Puede tener una temperatura de ebullición que va desde menos 32 a menos 40 centígrados. Es decir, que fácilmente se vaporiza. Incluso en temperaturas bajas, él fácilmente se va a evaporar, ¿sí? Recordemos, y ya lo vamos a ver más adelante, que el GLP se almacena en estado líquido, se almacena en los recipientes, siempre lo vamos a encontrar en estado líquido. Es fácilmente soluble en el alcohol, en benceno, cloroformo y éter. Tiene una temperatura de autoignición, es decir, que por sí solo se puede autoiniciar si tiene o si alcanza una temperatura que está entre el rango de 426 hasta 537 centígrados. Tiene un punto de inflamación
bastante bajo. Luego lo hace un combustible pues altamente inflamable, pues tiene unas temperaturas de menos 74 a menos 98 centígrados, que lo hace, pues lo convierte en uno de los combustibles altamente inflamables. Su límite de explosividad tiene un límite inferior de 1.8 y un límite superior de 9.3%. Y esto lo hace, digamos que un poco delicado con respecto a otros combustibles. Sin embargo, pues existen todas las condiciones dadas para que podamos detectar fácilmente este gas en el momento que haya una fuga o que lo podamos nosotros manejar. Pero, ¿qué es el límite de explosividad? Inferior y superior. Por dar un ejemplo, si en un recinto completamente cerrado, llámese el cuarto o una cocina, como para tomarlo como ejemplo, si el volumen de ese recinto me llega a alcanzar 1.8% de su volumen, es decir, que el volumen de la cocina o de la habitación, yo la lleno con gas, en este caso GLP, y me alcanza a ocupar el 1.8%, en ese momento yo tengo una atmósfera explosiva, es decir, que en el momento que haya un punto caliente, se puede generar una explosión al momento que alcanzar el 1.8%. Y mientras esté en ese rango entre el 1.8 y 9.3, voy a tener una atmósfera altamente explosiva. O sea, en cualquier momento se me puede generar una explosión. Si supero ese límite de explosividad, pues lo que voy a hacer es que ya tengo más combustible que oxígeno en la atmósfera que tengo, y entonces ya disminuye su nivel de explosividad. Eso es básicamente lo que se trata, los límites de explosividad de los diferentes gases. Las características. Veíamos los temas de cuáles son las condiciones físicas, pero ahora cómo se comporta el GLP. Entonces se mezcla, o es un compuesto de mezcla principalmente de propano y butano en una proporción de 60% y 40% respectivamente. De ahí, de toda esta proporción depende de qué fuente es la que estamos manejando. Si es una fuente que viene de una refinería o es una fuente de un pozo donde se está trabajando con gas natural. Se almacena y se transporta en estado líquido bajo presión. Luego, eso quiere decir que siempre en los recipientes, bien sean cilindros o tanques, lo vamos a encontrar en estado líquido, pues su mayor, digamos que el volumen, dependiendo del llenado que se realice, vamos a obtener una cantidad en estado líquido y una pequeña parte en estado de vapor. Por eso veíamos que una de las características es su presión de vapor. Luego, tanto en el recipiente vamos a encontrar una parte líquido y una parte de vapor. Una facilidad para evaporarse al momento de liberarse de la presión en el recipiente que lo contiene. Entonces, si yo abro una válvula, le libero presión al tanque, entonces fácilmente se me va a convertir en vapor. Todo ese líquido que tengo almacenado se me va a convertir en vapor. Por eso es que cuando llega a nuestros gasodomésticos o a los equipos industriales, vamos a obtener vapor del gas que tenemos almacenado. Es inflamable cuando existe la relación exacta de mezcla aire, combustible y calor, que era lo que les comentaba ahorita en cuanto a los niveles de explosividad. Si tenemos esos niveles propios o esa relación exacta de aire, combustible, una mezcla estequiométrica, podemos generar pues la explosión. Es incoloro e inodoro, es decir, no tiene ningún color ni tampoco ningún olor. Entonces, ¿cómo lo podemos detectar? Para poder nosotros saber que hay una fuga por los límites inferior a los límites de explosividad. Entonces, a este tipo de gas se le aplica unos químicos, normalmente mercaptanos, que permiten ser detectados fácilmente a través del olor, entonces a través del olfato. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una fuga en el sistema de distribución, pues lo que vamos es a detectarlo a través del olfato por el olor característico que genera este químico, que repito, proviene de los mercaptanos y que da un olor muy característico y de fácil identificación. Otra de las características es que no es tóxico,
pero si se libera, desplaza el aire y nos puede generar asfixia. Y acá empezamos nosotros a aclarar y a empezar a despejar las dudas sobre el tema de los mitos. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que el GLP no es tóxico, tanto que hoy en día nosotros muy comúnmente lo usamos casi que todos los días y nos lo aplicamos todos los días el GLP en nuestro cuerpo cuando utilizamos los desodorantes. Si ustedes revisan, los desodorantes vienen con una pequeña cantidad de mezcla de propano y butano en todos los desodorantes que nosotros utilizamos como mezcla que hace que podamos tener fácilmente la evaporación de ese aroma que es el que estamos utilizando. Entonces, mira que todos los días nosotros lo utilizamos como parte de la vida diaria, precisamente por lo que no es tóxico. Sin embargo, si llegásemos a tener, digamos que todo el desplazamiento, toda la zona se ocupa o si respiráramos solamente este gas, no es que nos vaya a generar un problema de tóxico, sino que va a generar el desplazamiento del oxígeno y por tanto generar la asfixia. Otra característica es que el GLP es 1.5 veces más pesado que el aire. Eso quiere decir que cuando tenemos una fuga, el gas no se va a ir rápidamente a lo más alto de la atmósfera, sino que va a permanecer en la parte baja del recinto donde se esté presentando la atmósfera. Por eso la necesidad de poder ventilar completamente los espacios y las zonas donde se encuentre cualquier elemento que haga parte del sistema de distribución, llámese las tuberías, llámese válvulas, llámese equipos, llámese tanques o cualquier artefacto, deben estar completamente, digamos que ventilados en el momento que haya una fuga, y por eso la ubicación también de estos equipos y de todos los elementos deben ser con base a una normatividad, con base a unas condiciones técnicas mínimas de seguridad que permitan que vaya a funcionar completamente bien y que en el momento que haya alguna fuga, pues que permita poder ser evacuado ese gas por las corrientes de aire que se manejen en el recinto. Otra característica es que al liberarse el GLP en estado líquido, al ambiente se evapora y se expande hasta 270 veces su volumen original. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una gota de GLP, hablemos de 1 mililitro, ese mililitro se me va a convertir en 270 veces más grande en estado gaseoso, ¿sí? Por eso una fuga en estado líquido siempre va a ser de una prioridad número 1 o de una emergencia número 1, porque su capacidad de expansión pues es bastante alta y la atmósfera o el volumen que va a ocupar pues se va a traducir en una atmósfera bastante grande. Por eso la necesidad de tener todas las condiciones de adecuación de los recipientes que almacenan el GLP en estado líquido. Recuerden que el tanque siempre lo va a almacenar en estado líquido. Por eso es que estos tanques no pueden estar ubicados en espacios cerrados, en espacios cubiertos, sin que haya facilidad de acceso para poder controlar o poder mitigar cualquier situación que se presente con estos envases. Por último, tenemos que la alta velocidad de expansión al liberarse en el GLP provoca un efecto de refrigeración. Entonces, el GLP actúa como un refrigerante, de hecho se puede utilizar como refrigerante, pero en esta ocasión lo que queremos mostrar es que para poder evaporarse, la característica del GLP es que él absorbe energía, es decir, absorbe calor de todo lo que se encuentra alrededor, ¿sí? Entonces, para poder él convertirse o pasar de una fase de líquido a vapor, él necesita calor. Por tanto, él empieza a buscar esa temperatura de todo lo que tenga alrededor. Entonces, ¿qué es lo que primero tiene alrededor? Pues las paredes del tanque. De esa forma, es un proceso endotérmico donde absorbe calor para poder pasar de una fase a otra. Por eso es que nosotros vemos cuando tenemos una fuga o cuando tenemos altas salidas de vapor, altos requerimientos de vapor, que los tanques empiezan a congelarse o empiezan a ponerse demasiado fríos. En algunos casos empiezan a generar sudor, como
eso se le conoce como un punto de rocío, pero alrededor del tanque se empieza a generar unas gotas de agua, y eso es precisamente por el efecto que está teniendo o que está existiendo en el interior de poder transformarse rápidamente de líquido a su fase gaseosa. Y algo por anotar es que absolutamente todo lo que se realice con el sistema de distribución de GLP, tanto desde la construcción de los elementos, como en la parte del diseño, como en la parte de construcción, mantenimiento y sostenimiento, es soportado y basados en una normatividad, ¿sí? Existen normas internacionales, normas nacionales, aparte tenemos unos organismos de control, como es la CREC, tenemos el Ministerio de Minas, que continuamente están generando cuáles son las resoluciones y cuáles son los parámetros que se deben seguir para que todo sea de una forma segura. Lo que quiere decir que nada, absolutamente nada, en lo que está en el GLP se hace al azar. Una de las características es que el combustible es portátil. Como lo veíamos hace un momento, es fácil de, digamos que llevar a través de diferentes medios o diferentes, fácil de llevarlo mediante todo lo que sean por tierra, por mar o por río, ferrocarril, a los diferentes sitios donde no hay posibilidad de utilizar otros combustibles. Luego eso es lo que lo hace con una ventaja excepcional frente a otros combustibles, es la facilidad de poderlo transportar de un lugar a otro y de poderlo almacenar. Recordemos que lo podemos hacer en tanques o en cilindros de diferentes capacidades. Además de de las ventajas que veíamos ahora, es un combustible limpio, comparado pues con otros combustibles como el diésel y la gasolina. El diésel nos genera a nosotros, por cada kilogramo de combustible que se queme, nos genera alrededor de 3.2 kilogramos de dióxido de carbono. La gasolina nos genera 3.15. El GLP estamos en 3.02, frente con el gas natural, que es uno de los combustibles también limpios, que nos generan 2.5 kilogramos de CO2 por cada kilogramo que se queme de ese combustible. Y como lo veíamos al inicio, pues ahí tenemos la variación o el crecimiento que ha tenido por lo menos acá que lo podemos ver desde el 2012 al 2018, cómo pasamos de 80 toneladas en el 2012 a producir 98 toneladas en el 2018, y sigue creciendo, y se debe pues, básicamente a la calidad de los combustibles que estamos utilizando en nuestro país. Es un combustible versátil porque lo podemos aplicar en muchas actividades, lo podemos usar en diferentes equipos, en diferentes industrias, como son la cocción de alimentos, en la parte residencial, en la parte comercial, en la parte industrial, producción de vapor y agua caliente, para el secado, para procesos térmicos, para generación eléctrica y para procesos de nautigas y autogás, que es la utilización del GLP en motores de combustión interna. En la parte de cocción, hoy en día este producto de GLP lo encontramos fácilmente en conjuntos cerrados donde digamos que están alejados de la parte de la ciudad, y que utilizan este GLP como mecanismo, como combustible para cocción de alimentos y para todas las necesidades que hay pues en una vivienda, lo que es secadoras, lo que son calentadores, barbecue, chimeneas, etcétera. Lo podemos utilizar o se utiliza hoy en día en la parte la parte residencial. La parte comercial también existe todo lo que son los comercios, restaurantes, hoteles que se encuentran, vuelvo a digo, alejados de la ciudad, y utilizan este combustible, nuestro combustible, como parte de sus insumos para poder generar pues cada uno de sus productos que están comercializando. Otra de las industrias que también lo utilizan en gran manera pues son la industria de producción de vapor y agua caliente, que digamos que hay diferente variedad de industria que utiliza el agua caliente o vapor, como son los frigoríficos, las floras, las plantas de textiles, de lácteos, alimentos, empaques. Prácticamente pues ellos lo que hacen es a través de unas máquinas que pueden ser calderas o otras máquinas que las utilizamos para generar vapor, o otros casos agua caliente, para los diferentes fines,
dependiendo de la industria o dependiendo de lo que estén realizando en cada una de las mismas. En la industria del secado, por ejemplo, las asfaltadoras, los secados de grano, como soya, maíz, en las empresas de metalmecánica, también se utiliza este tipo de gas, o el GLP. Por ejemplo, a la derecha vemos una gráfica de un horno rotatorio donde se seca, grava o se hace el proceso de adecuación del asfalto para todo lo que es la pavimentación de las vías. Ahí lo utilizamos de forma segura y de una forma pues adecuada. En la parte izquierda pues vemos una industria metalmecánica donde se utiliza para generar el tema de pintura electrostática en diferentes artículos que pueda requerir. En procesos térmicos, pues es generar calor y mediante los diferentes métodos de transferencia de calor, bien sea por conducción, por convección o por radiación, poder transmitir ese calor a las necesidades o a lo que se quiere digamos, calentar, como son la parte metalmecánica, todo lo que son los hornos de tratamiento térmico y de fundición, en la parte de las creadoras, para todo lo que es el crecimiento de los pollos, el proceso de engorde, se utiliza este tipo de transferencia de calor mediante radiación, y para esto pues necesitamos el GLP. Otras alternativas que se utiliza o que digamos que tiene gran ventaja es el GLP, es la posibilidad de utilizarlo y manejarlo como un híbrido para la generación eléctrica. Hoy en día, digamos que en todos los sitios donde es complicado tener redes eléctricas, donde es complicado generar o tener la red a través de lo que normalmente tenemos nosotros en la ciudad, se convierte en una muy buena opción para la generación eléctrica combinado con la parte solar. Es decir, que durante el día yo puedo utilizar los paneles solares para la obtención de la energía de lo que estamos requiriendo, y combinado con un motor o con una turbina que trabaje con GLP, y si lo queremos almacenar o si simplemente trabajamos alternado con la parte solar de día, en la parte de turbina o motor con GLP en la noche, pues podemos tener y generar las cargas adecuadas que requerimos en nuestra industria. Y lo hace ideal para trabajar en zonas remotas donde, vuelvo y repito, es difícil tener un acceso de la energía eléctrica residencial o de la que manejamos en la ciudad, y lo que incrementa la disponibilidad de la energía en estos sitios, y por tanto pues las menores emisiones que un solo modelo térmico. Es decir, que si solo manejáramos el tema de motores o de generación o de combustión para generar la energía. Entonces es una alternativa bastante amplia que hoy en día se empieza a desarrollar acá en nuestro país para poder generar estas condiciones. No solamente en las partes remotas, también ya se empiezan a ver en la industria acá en la ciudad, donde se vuelve una alternativa para poder disminuir los costos y por tanto pues todas las emisiones que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Otro de los puntos es el uso que también se le está dando con los motores de combustión interna. Les mencionaba, y hoy en día pues ya aparecen otras mecanismos y otras normatividades que permiten el uso del GLP en los motores. A esto se le llama como autogas cuando lo trabajamos en motores en los automóviles, y nautigas en los motores de fuera de borda. Acá vemos unos ejemplos de donde ya se ha utilizado estos equipos que están funcionando con GLP, y que consiste básicamente en la adecuación de todo el sistema de carburación para que funcione con GLP.
¿sí? Pues, ¿esto qué alternativas o qué mejora nos trae? Pues mejorar el costo de operación debido pues, a que los costos de GLP son mucho menores comparados con otro combustible como la gasolina, como el diésel. Pues permite navegar mayores distancias, tenemos mayores rendimientos, menores emisiones de CO, de óxido de nitrógeno, también minimiza la contaminación en caso de derrames. Pues ustedes saben que la gasolina y el diésel pues son, si estamos hablando de Nautigas, pues en caso que se presente un derrame, pues vamos a tener una mancha completa en el cuerpo líquido. Y si es GLP, pues al momento de liberarse la presión, lo que va a hacer es que se expande fácilmente o se evapora fácilmente. Una ventaja adicional es que disminuye la dilución del aceite en motores de 4 tiempos. Es decir, por ser un combustible que funciona en su fase gaseosa, al entrar en el pistón, pues va a evitar que exista derrames o pase parte de este líquido hacia el cárter del motor, diluyendo lo que es el aceite y por tanto pues le da una vida útil mayor al motor en cuanto a la parte de lubricación. Bueno, y aquí ya llegamos un poco a lo que son mitos y verdad. Lo que hay tantas, digamos que situaciones que se pueden generar frente a lo que son mitos o lo que es verdad, pero que de cierta forma al llegar aquí a esta presentación, a este punto, ya hemos que trabajado algunas de ellas, ya hemos mencionado y ya hemos aclarado si son mito o son verdad, tanto que podemos, digamos, de cierta forma, ya respondernos nosotros mismos si es mito o no lo que vamos a presentar frente a lo que ya hemos hablado atrás. Entonces, con este vamos a hacer unas pequeñas preguntas como para que ustedes me respondan de acuerdo a lo que han oído, si es mito o es verdad. Y tenemos unos segundos para responder y pues aclaramos cada una de ellas nuevamente si hay alguna duda. Entonces arranquemos con la primera. ¿El gas que existe o el GLP, existe gas bueno y gas malo? Respondamos. Perfecto, bueno, ya todos respondieron. Entonces, exactamente eso es un mito. Bueno, sigue moviéndose en las barras. Ya dije, bueno, es un mito. Precisamente porque, como les decía al inicio, depende de la fuente, cambian las condiciones o las características físicas y químicas del gas. Entonces puede que en algunos, dependiendo de la fuente, en algunos venga una mayor proporción de propano y en otros una menor proporción de butano. Entonces esas condiciones o esas características hacen que cambien las características internas del GLP, sus poderes caloríficos, su densidad y por tanto, pues también el uso al que finalmente se le va a dar. Luego, no es que exista un gas bueno o un gas malo. Lo que existe es una variación de las características dependiendo de la fuente. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta. ¿El gas en el tanque después de tanto tiempo se pasa? Bueno, casi el 95% responde que es un mito y el 6%, bueno, sigue variando, el 6% dice que es verdad. Realmente lo que ocurre en el tanque, después de tenerlo, si yo tengo un gas, o un líquido, un combustible en este caso, que lleva bastante tiempo almacenado sin que se le haya hecho ningún tipo de movimiento o se haya extraído, pues recuerden que este gas, este componente de GLP, está compuesto no solamente por un solo ingrediente, sino por varios hidrocarburos
que con lo más frecuentes son el propano y el butano, entre otros. Sin embargo, ellos tienen unas características, cada uno de estos combustibles, de estos hidrocarburos, tienen unas características propias, que si no los tengo en uso, si no estoy agitando, no estoy mezclando, no estoy utilizando el gas, ellos lo que hacen es que con el tiempo se empiezan a separar, dependiendo de qué cantidad o qué peso molecular tenga. Entonces los más pesados se van a ir hacia el fondo, los más livianos van a quedar en la parte superior y empiezan a separarse. Los que son fácilmente evaporables, pues se van a evaporar, los que no se empiezan a mantener en la parte inferior. Entonces, esto es lo que hace que el gas se empiece a descomponer. Entonces, de cierta forma, si yo mantengo un gas durante mucho tiempo sin utilizarlo, lo que voy a encontrar es que ese componente o ese líquido se me puede separar en los diferentes componentes. De modo que cuando lo vaya a volver a utilizar, lo primero que van a salir son los componentes más livianos, el gas, en este caso el propano, y los más pesados se me van a quedar en el fondo. Y ahí es donde voy a tener la necesidad de quizás retirar ese gas que ya no se me vaporiza y poderlo retirar y poderlo cambiar por otro gas de mejores condiciones y que esté completamente homogenizado. El siguiente punto que ya lo hablamos bastante, creo que todos van a tener la respuesta adecuada. ¿El GLP es tóxico? Bueno, yo creo que ya todos respondieron. Es mito. Entonces ya nos quedó claro que no es tóxico, solo que genera asfixia en el momento que yo lo inhale, de modo que, o por lo que genera desplazamiento del oxígeno. ¿Sí? Vámonos para la siguiente. ¿La ubicación de la ciudad influye en la capacidad de generación de vapor en el tanque? Esperemos que respondan. Entonces, efectivamente, la ubicación del tanque, dependiendo de la ciudad, genera una variación de la capacidad de obtención de vapor en el tanque. Recuerden que el proceso de vaporización es un proceso endotérmico. Para que el GLP se pueda evaporar, él requiere de energía, requiere de temperatura alrededor para poder pasar a la siguiente fase o a la fase de vapor. De modo que si yo estoy en una ciudad donde a una altura considerable, con una temperatura bastante baja, pues la capacidad de vaporización va a disminuir frente a una ciudad que tenga altas temperaturas. No es lo mismo tener un tanque evaporando aquí en la ciudad de Bogotá como un tanque en la ciudad de Bucaramanga o en Cartagena, donde tenemos temperaturas bastante altas y unas presiones atmosféricas mayores. Entonces eso nos permite que que la cantidad de gas que yo pueda vaporizar sea más fácil en una ciudad con altas temperaturas y con un nivel a nivel del mar pues, más bajo. Casi que el 85% respondió que era verdad y solo que el 14% un mito. Entonces queda claro que es verdad. Vamos a la segunda. La tercera, la ubicación. Esta. ¿A este gas le echan agua? ¿Mito o verdad? Bueno, ya creo que todos ya respondieron. El 95% dice que es mito y realmente es un mito, porque a este combustible, vuelvo y les digo, cuando nosotros lo tenemos en un recipiente, siempre va a estar en estado líquido.
Cuando lo movemos y movemos este recipiente, ustedes van a sentir que tiene un líquido, el ruido de un líquido dentro del recipiente, pero es porque este combustible siempre se encuentra en su fase líquida mientras esté sometido a una presión y esté completamente sellado. Lo vamos a encontrar en esa fase. Recuerden que también cuando finalmente ya se ha consumido, digamos que toda la fase de vapor, él empieza a disminuir su cantidad de líquido. En algunas ocasiones podemos encontrar aún así ya después de que hayamos utilizado todo su vapor, podemos sentir algo de líquido, y eso se debe a que existen componentes pesados, como les comentaba hace un instante, que son los butanos, que se pueden separar en algún momento, se pueden separar por el no uso y permanecer en la parte más baja. Por ser pesados, no son vaporizables en su totalidad, y por eso cuando decimos se nos acabó el cilindro o se acabó el gas en el tanque y nos queda un remanente de líquido, es de ese componente que no es vaporizable y que creemos que se le ha echado agua y no es, en realidad nunca se utiliza agua, pues eso evitaría pues, que se produjese la combustión en nuestros equipos. Entonces, lo que existe es la separación de los componentes que tiene el GLP. Pero queda claro que esto es un mito, el que haya agua o exista agua en los recipientes de lo que contienen GLP. Una fuga no puede detectarse por debajo de su límite inferior de explosividad. ¿Mito o verdad? Es un mito. Bueno, ya lo respondieron todo, lo dije hace un momento, los niveles de explosividad y por norma, la cantidad de mercaptanos, que son el químico que se le aplica al GLP para poderlo identificar o poderlo detectar si existe una fuga, corresponde o son por normativa a unas cantidades que permiten ser identificados fácilmente a través del olfato para poder y que están muy por debajo de los niveles de inferior, en los niveles o los límites de explosividad, la capacidad de detectarlos a través del olfato antes de que se forme una atmósfera explosiva. ¿Listo? Entonces es un mito que no se puede detectar antes de los niveles o por debajo de los niveles de explosividad. Vamos a la siguiente, que es los recipientes vacíos que han tenido GLP no representan ningún riesgo. Entonces, respondámoslo si es mito o verdad. Los recipientes vacíos que han tenido GLP no representan ningún riesgo. Bueno, en realidad es un mito, porque los recipientes que han mantenido GLP, que en algún momento fueron o almacenaron GLP, por más de que no se hayan utilizado y que ya se haya o que se considere que no tienen más producto para su utilización, ellos siempre quedan con un remanente de gases y de componentes, como les explicaba hace un momento, de componentes que no se logran evaporar de forma completa y pueden quedar en el fondo de los recipientes. Luego, no un recipiente por el hecho que esté vacío significa que no tengamos riesgo y que podamos almacenarlo de una forma, digamos, no prudente en sitios cerrados o en sitios o almacenados junto con otros combustibles, puesto que ellos siempre van a tener un remanente de gases y o de algún componente no vaporizable que haya quedado en la parte inferior. Luego, su recomendación es siempre que se haga la manipulación
en las plantas, basado en las plantas de las empresas distribuidoras autorizadas para hacer esta manipulación de los cilindros. Nunca hacer manipulación de rotura, de voltear los cilindros, de generarles golpes a los cilindros que para generar mayor vapor, o en algunas ocasiones de aplicarles llama, incluso se les aplican llama directa en la parte inferior del tanque, en las bases de los cilindros, que para generar esto mayor presión. Esto nunca se debe realizar, ¿sí? Puesto que no existen las condiciones adecuadas y además de los riesgos, porque no se conoce qué presiones, qué cantidades existen en el interior de estos cilindros. Luego, primero, es un mito que no genera riesgos, y segundo, pues no se debe hacer ningún tipo de manipulación con estos cilindros que supuestamente están vacíos. ¿Listo? Terminamos las encuestas. Sin embargo, quedan otras tres que quería mencionarlas, y es: en caso de incendio, la llama se va hacia el interior del tanque. Esto es un mito. Es un mito porque en el interior del tanque no tenemos oxígeno, ¿sí? Y recuerden que para que haya una combustión necesitamos de los tres componentes, que es el combustible, necesitamos oxígeno y necesitamos un punto caliente. Realmente necesitamos dos. Para iniciar el fuego necesitamos que haya un punto caliente, pero en el interior del tanque no vamos a tener oxígeno. Luego, siempre la fuga o la quema del combustible, cuando se inicia, la tenemos en la parte exterior del tanque. Importante, y esto es por norma, que todos, cada vez que si se presenta una fuga, un incendio, una llama cerca al tanque, lo primero que se debe realizar es poder enfriar o refrigerar el tanque, ¿sí? ¿Con qué? Aplicándole agua directamente al tanque para poder refrigerar y disminuir la temperatura y evitar de esta forma que vayamos a tener puntos calientes sobre la parte metálica del recipiente. Otro de los mitos es que el color de la llama amarilla indica que es un gas malo. En este caso, la respuesta es que es un mito. Recuerden que no existe gas bueno ni gas malo, ¿sí? Sino unos gases o un gas con determinadas características. El color de la llama refiere o va más en proporción a la calibración del equipo que se esté o que está utilizando el GLP. Si es en una estufa, pues puede ser por la misma calibración o por el deterioro de los pistons, que es por donde sale el GLP o el combustible, y puede que estos estén desgastados o que requieran mantenimiento y podemos tener una llama amarilla. En quemadores tipo industriales requieren calibración y mezclas apropiadas de aire y combustible para tener una adecuada combustión, y por tanto pues el color de la llama que sea el color azul, que es el proporcional a una buena combustión. Y por último, el fuego con GLP se apaga con agua. Realmente la única forma de controlar o de quitar el fuego en una mezcla o en una fuente con GLP es quitando la fuente de GLP, es decir, quitando o cerrando por completo la generación o la salida de GLP para poder quitar una llama, ¿sí? Lo que se utilizan son algunos extintores adicionales o de mezcla ABC que se encuentran cerca a los recipientes o los sistemas de distribución, pero son utilizados para apagar llamas que se encuentren alrededor del tanque. Pero una fuga o mejor dicho, una llama con GLP, la única forma de apagarla es cerrando o quitando la fuente de GLP, ¿sí? Es la única forma de apagar una llama en GLP. ¿Ves? Con esto Empresas Gasco quería mostrarles un poco de cuáles son las características, cómo funciona el GLP, cómo funcionan y cuáles son los mitos y verdades que se generan frente a este combustible, que es bastante versátil. Vieron ustedes cuáles son los principales usos que podemos tener en nuestro país, y muchas otras más que podemos nosotros trabajarlo en nuestro país, en nuestra industria, en nuestro comercio y en nuestras casas. Entonces, quedo atento por si tenemos preguntas de la audiencia.
Bueno, Olguer, acá sale una pregunta y dice, ¿por qué GLP y no gas natural? Jason Carbajo nos pregunta. Bueno, en cuanto a, digamos que las características de GLP con el gas natural, hay grandes diferencias. Entre ellas está su poder calorífico, pues lo hace, digamos que un más eficiente en rendimiento en cuanto a tiempos de operación, en cuanto a tiempos de cocción, en tiempos de obtención de los calores en los diferentes procesos que nosotros estamos en la industria. El GLP tiene la ventaja que es versátil en cuanto a su almacenamiento y su capacidad de transporte hacia zonas que no son, digamos que de fácil acceso para el tema de transporte del mismo combustible. El gas natural no es fácil de transportarlo, digamos que en cilindros. Sí existe la forma de hacer lo que es gas natural comprimido y también el gas natural licuado, pero eso para poderlo comprimir requiere de altas inversiones y altos en temas económicos y de grandes infraestructuras para poderlo llevar a esos puntos. Luego, digamos que nada más con estas dos ventajas, o que nos permite tener el GLP, lo hace más atractivo frente al gas natural en cuanto a condiciones de ubicaciones se refiere de la industria. Listo, antes de pasar a la próxima pregunta, les comento que vamos a mandar la presentación por acá para que la puedan descargar y la puedan tener como material de consulta más adelante. Entonces la pueden descargar, ya está ahí disponible, ya la mandamos para que la puedan descargar. Listo, Germán Aya nos pregunta, en caso de quemadura de la piel por contacto directo con GLP, ¿cuál sería el procedimiento adecuado para tal situación? Bueno, las quemaduras que se presentan con GLP es igual que una quemadura con llama directa. Obviamente lo primero que se debe hacer es nunca cubrirle la herida ni con ningún tipo de cremas, ni con ningún tipo de elemento. Aquí lo que nos toca es, después de que ya se presentó la emergencia o se presentó la herida, pues es obtener la ayuda médica de una forma inmediata, ¿sí? Tratar de proteger la herida sin evitar que se contamine la herida, pero no aplicar ningún tipo de elemento, de ningún tipo de sustancia que lo que nos va a causar es pues un problema más grave o mayor para su tratamiento de cicatrización. Pero obviamente hay que llevar la persona o transferir la persona a asistencia médica. Listo. La siguiente pregunta, Mauricio Cuartas, nos dice, buenos días, ¿para cuándo tendríamos el ingreso para autogás en nuestro país? Bueno, hoy en día, digamos que toda la normatividad ya apareció en temas de cómo manejar el GLP, motores de combustión interna aquí a nivel de vehículos. Digamos que ya está la normatividad y están las empresas, tanto distribuidoras como las empresas que se encargan de instalar estos kits, haciendo todas las adecuaciones y pruebas correspondientes, de modo que exista una sincronía tanto en las empresas que suministran en GLP como las empresas que hacen la conversión de los equipos, de los vehículos, y que haya toda una red suficiente en el país para poder suministrar el GLP en el momento que estén funcionando los vehículos con este combustible. Luego se requiere que haya primero, pues que todos se hayan dado primero todas las pruebas correspondientes en el país y a su vez que haya toda la infraestructura necesaria para que funcione de una forma muy fácil y muy rápida. Yo creo que este año fue que salió la normatividad y pues tendrán que darse quizás 1 o 2 años más para que haya pues esa sincronía entre todos los participantes de esa cadena. Listo. Héctor Moteno nos pregunta, sobre los motores, ¿qué tipo de conversiones o adaptaciones se requieren? Bueno, cuando hablamos de conversiones de GLP en motores, bien sea fuera de borda o motores en vehículos,
En la parte de GLP, pues se requiere un kit que recibe el GLP en estado líquido, es un kit de vaporización y a su vez un regulador que va en un solo equipo y pasa a una parte que se conoce como mezclador, donde ingresa ya finalmente a la parte del motor a realizar su combustión. Existen kits y existen alternativas hoy ya de alta generación donde la inyección del combustible se hace de manera electrónica. Entonces a esto le llamamos de lazo cerrado, donde la inyección de combustible no se hace por medio de ventures o por medio de agujas, sino que ya se utiliza inyectores que van directamente a cada uno de los cilindros o a cada uno de los por cada pistón lleva un inyector que es controlado por medio de un computador y pues con todas las regulaciones de presión atmosférica, las temperaturas que encuentra alrededor, que va controlando la inyección de combustible. Y adicional a eso, pues necesitamos tener un tanque de almacenamiento, que es el que mantiene el GLP, y recordar que para que esto funcione ingresando en estado líquido hasta el evaporador. Y ya en el evaporador ya se encarga de llevarlo en estado gaseoso a los inyectores. Listo, ya tendremos nuestras últimas dos preguntas. Guillermo nos pregunta, para los que estamos alejados de centros médicos, ¿cuáles serían los procedimientos de emergencia? Bueno, todo depende de la emergencia. Si la emergencia ocurre por una fuga, si es una fuga simplemente en cualquier parte del sistema de distribución, existen unos elementos que son los elementos de control que están ubicados a lo largo de todo el sistema y que nos permiten es cerrar, o lo que hacen es cerrar o permitir el flujo hacia los determinados puntos. Entonces, si la fuga es, digamos que en la parte interna de una construcción, de una edificación, lo que debemos nosotros es cerrar la válvula que está en la parte exterior para controlar la fuga en el interior, o si se encuentra en la salida del tanque hacia los siguientes componentes, lo que se debe es controlar esa fuga. Hay algunas otras cosas o otras características que se pueden manejar y consisten principalmente el enfriamiento del tanque. Si el tanque se encuentra, digamos que expuesto o cerca a una llama, lo que podemos hacer es enfriar el tanque mediante la dispersión de agua directamente hacia el tanque o apagar la fuente de llama con los extintores que se encuentran ubicados cerca a los recintos del tanque. Si ya existe quizás una emergencia donde haya personas afectadas o personal involucrado herido, pues hay que realizar, pues dependiendo del tipo de análisis que se requiere sobre el tema de primeros auxilios, determinar qué tipo de heridas son las que tiene y con base a ello pues ya atender a la persona o dirigirla pues hacia un centro de asistencia. Pues, pero todo depende, la pregunta era que si no había un centro de diagnóstico cerca o un centro de atención cerca, pues lo importante es conocer de primeros auxilios y saber qué tipo de asistencia le puedo dar. Es diferente si la persona está desmayada por inhalación por el tema de asfixia o si la persona sufrió ya una quemadura. Entonces, eso depende realmente del análisis que se haga en ese momento a la persona. Pero importante es que siempre que se presente una fuga, si se puede controlar mediante las válvulas, controlarla. De lo contrario, hay que hacer la evacuación oportuna y rápida del sitio donde se está presentando la fuga o la emergencia. Evitar y acordonar toda el área, evitar que ingrese personal hacia la zona hasta tanto no haya llegado el personal idóneo para la atención de la emergencia, que en este caso es la empresa distribuidora quien tiene el personal capacitado para hacer este tipo de atención. Listo, tenemos nuestra última pregunta de Germán Morales. ¿Qué diferencia para acondicionar un vehículo con gas natural versus con GLP? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta en tema de gas natural y GLP, hay una diferencia bastante grande en el uso de estos dos combustibles en los vehículos.
y consiste básicamente en con GLP, la presión máxima que nosotros vamos a encontrar y con el combustible que existe hoy en el país, las características que tiene el país, las máximas presiones que vamos a obtener en nuestros tanques de almacenamiento, estamos hablando de alrededor de 150 psi, 160 por mucho. Con gas natural, para que pueda funcionar el vehículo y poderlo almacenar y que tenga una autonomía un poco, o que funcione para poder transportarnos, debemos almacenar el gas natural en unas presiones alrededor de 2000, entre 2000 y 2600 psi. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que lo hace entre uno y el otro combustible, ¿sí? Luego, los equipos que voy a tener que utilizar son muy directamente dirigidos a ese tipo de presiones que tengo que soportar. Con una voy a tener que soportar 2600 psi, con otra simplemente 120 psi. El gas natural siempre va a estar en estado gaseoso, requiere unos equipos muy especializados para poder disminuir a esa presión y finalmente inyectarlo al motor. Con el GLP requerimos un evaporador que me llega en estado líquido, lo paso a estado gaseoso y finalmente el computador es el que me inyecta al motor. Digamos que esas son las características en cuanto a equipos. Y cuanto al combustible, pues el rendimiento por su poder calorífico del GLP frente al gas natural, que es mayor, pues lo hace más eficiente para el uso de estos tipos de estos motores. Aparte de que también tiene unos beneficios en el tiempo de vida útil, haciéndolo con GLP que con gas natural. Con cualquiera de los dos combustibles se requiere que el equipo, o en este caso el motor, y todos sus sistemas alrededores, principalmente el sistema eléctrico, esté funcionando al 100%. No puede funcionar al 80 ni al 90%, tiene que funcionar al 100%. Estoy hablando de las bujías, estoy hablando de las bobinas, estoy hablando de los cables de alta, porque requieren que haya una calidad de chispa lo mejor posible para que genere las combustiones adecuadas dentro de los motores con este tipo de combustibles, tanto con gas natural como con GLP. Listo, muchísimas gracias, Edgar. Ya llegamos al final de nuestro webinar. Quiero comentarles que pues más adelante tendremos más webinars sobre diferentes temas de interés para ustedes. Y también este webinar va a estar disponible en los próximos días. Ingresan a este mismo link por si quieren consultar y más adelante también lo vamos a subir en nuestros canales de YouTube, Unigas y Vidagas. Entonces llegamos al final. Edgar, no sé si quieres cerrar. Bueno, les doy las gracias por haber participado en este webinar, en este primer webinar. Espero que les haya servido en todo lo que corresponde a conocimientos, en aclarar dudas frente a las características del GLP, frente a lo que se conocen como mitos. Sé que existían muchos interrogantes en este tema y bueno, importante que nos hayan acompañado y que conozcan un poco más de este producto que muchos podemos tener en nuestras casas. Espero que tengan un feliz día, una feliz semana y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Que estén muy bien, muchas gracias. Espero que estén muy bien, que tengan un muy feliz día. Hasta luego, que estén muy bien.